Bueno, lo que mencionaba es que vamos a ver un resumen de lo que son transformaciones lineales. Bueno, veíamos que teníamos que la transformación lineal la podemos escribir de esta forma, donde T es la notación, X es el conjunto de partida, A es la matriz asociada o matriz de transformación, X se multiplica a la matriz asociada, que es el conjunto, X es el conjunto de partida, y Y, bueno, de esta multiplicación de aquí tenemos un Y que es el conjunto de llegada. Y bueno, veíamos que teníamos propiedades porque tenemos infinitas transformaciones, pero solo una de ellas son lineales. Y para que sean lineales se deben cumplir las tres condiciones. Las tres propiedades deben cumplirse. La primera es que al yo evaluar el vector nulo en mi transformación, el conjunto de llegada también tiene que ser un vector nulo. Ahora, la segunda condición es que si yo tengo dos vectores que tienen que satisfacer, decía la condición de que yo al multiplicarlos pueda tener una multiplicación válida. Es decir, tienen que satisfacer las condiciones de que el número de, en este caso, columnas de la matriz asociada sea igual al número de filas del vector que voy a multiplicar. ¿Okay? Eso tiene que cumplirse. Ahora, cuando yo tengo dos vectores, que ya sé que satisfacen esa condición, entonces yo puedo decir que la transformación de la suma de esos vectores es igual a la transformación del primer vector más la transformación del segundo vector. Okay, eso sucede. Y bueno, como dato adicional, ¿no? También el fin de semana me lo preguntaron, también satisface que U menos B sería igual a la transformación de U menos la transformación de B. Okay, también lo satisface. Ahora, hay una tercera condición que nos dice que si tenemos un vector U y lo multiplicamos por una constante, es decir, K por U, donde K es una constante que pertenece a los reales, entonces nosotros podemos decir que la transformación de esa constante multiplicada de ese vector es igual a la constante por la transformación de ese vector. Bien, esas son las tres propiedades que deberían cumplirse para nosotros hablar de una transformación lineal. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo que me parece que vino en su simulacro. Déjenme abrir la herramienta de recortes. Ya. Me parece que ya habían visto este ejercicio. Ahí está. Bien. Entonces, aquí, bueno, leemos el ejercicio, ¿no? Nos dicen, dados dos vectores fijos, V, que pertenece al plano de R cuadrado, y W, que pertenece al plano de RQ, ¿no? Es decir, que tiene dos filas y acá tiene tres filas. Nos dicen, sea la transformación que va desde el R cuadrado al R cubo, eso quiere decir que nuestro conjunto de partida va a ser de dos dimensiones, es decir, va a tener dos filas, mientras que nuestro conjunto de llegada, como va a R3, va a tener tres dimensiones, quiere decir que tiene tres filas. ¿Okay? Entonces, nos dicen, definida la transformación X como X, bueno, aquí está el X, está un poco desordenado, eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer, ordenarlo. X por V, que sabemos que V es un vector fijo, nos dicen que X por V, la operación que hacemos ahí es producto punto interno. Y bueno, W, que está afuera, se hace un producto de matrices. Aunque como X por V, sabemos que en producto punto interno lo que da es una constante, ¿no? Sería una constante. Al multiplicarlo por el vector V, sería una constante por el vector W, perdón. Entonces, nos preguntan, ¿no? Si T es una transformación lineal. ¿Okay? Entonces, empezamos planteando nuestra transformación. Para ese caso tendríamos un X, que como sé que es un conjunto de partida, de hecho aquí me lo dicen, T de X, o sea, la transformación depende de X, no depende de V, tampoco depende de W.
De hecho, esos son constantes. De lo que sí dependen es de X, y X parte de un conjunto R2. Entonces, voy a tener un X1 y un X2. Ahí está. V, bueno, V me decían que también partía del conjunto R2. Entonces, voy a tener V1, V2. Y tiene sentido, ¿no? Porque X y V lo que van a hacer es multiplicarse por producto punto y tendrían que tener el mismo número de filas. Igual, para W también planteamos su vector, que nos dicen para este caso es de R3. Pues tendría un W1, un W2 y un W3. Bien. Ya lo planteamos. Entonces ahora resolvemos la operación que nos están pidiendo y vemos, ¿no? Nos dicen que tiene que ser el producto punto de X por V. Entonces, producto punto, lo que hacemos es multiplicar el número de la fila por la fila, dependiendo si es, en este caso, fila 1 de X por la fila 1 de B, fila 2 de X por la fila 2 de B. Y ese valor se suma. No se forma una nueva matriz, lo que hace se suma. Entonces sería X1 por V1 más X2 por V2. Y ahí está. Eso sería un valor, un valor constante. Ahora tenemos W. W está acá afuera, multiplicando W1, W2 y W3. Ahora, lo que vamos a hacer es realizar esta multiplicación. ¿Por qué? Porque ahí eso pareciera que fuese, esto pareciera que fuese una matriz asociada, pero no. Lo que yo tengo que tener aquí afuera, multiplicando, es el conjunto de partida. Y aquí no tengo el conjunto de partida. Aquí lo que tengo es W. Y W son constantes. Lo que yo tengo que lograr es aquí tener al X. O sea, X1 y X2 tienen que estar multiplicando mi matriz asociada. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es ordenar un poco. ¿Bien? Entonces, vamos a multiplicar, ¿no? X1 por V1 por el W1. Sería X1 por V1 por W1. Más X2 por V2 por W1. Hacemos la misma operación. X1, V1 por W2, W3, perdón. V1, W2. Más X2, V2, W2. Y por último, en la tercera fila, X1, V1, W3. Más X2, V2, W3. Y ahí está. Entonces ahí ya tenemos nuestra matriz de la transformación. Ahora tenemos que sacar el conjunto de partida. En este caso es X1, X1, X1. Está ahí. Aquí tenemos X2, X2, X2. No nos hacemos problema con las V y los W. ¿Por qué? Porque son constantes. Entonces diríamos que la transformación de un conjunto de partida X sería V1i, W1i, V1, W2, V1, W3. Acá igual, V2, W1, V2, W2, V2, W3. Por X1, X2. Ahí está. Y ya tenemos nuestra matriz asociada, matriz de transformación, y el conjunto de partida. Ya le dimos la forma que antes estábamos buscando, que era esta forma de las transformaciones lineales. ¿Hasta ahí quedó claro cómo llegamos hasta aquí? Dicen que sí. Bien, entonces ahí con esta matriz que ya tenemos, tenemos que corroborar que en sí es una transformación lineal, ¿no? Entonces, a simple vista podemos ver que es una transformación lineal, ¿no? Porque todos estos son constantes. Ya les había mencionado antes que cuando teníamos constantes, es decir, constantes que multiplicaban a nuestro conjunto de partida, como se puede ver aquí, tenemos una transformación lineal. No tendríamos una transformación lineal cuando X1 y X2 estuviesen multiplicando, que no es este caso,
No sería una transformación lineal si aparte de esto tendríamos una constante, es decir, un valor independiente, por ejemplo, más c, ahí tampoco sería una transformación lineal. Esas son formas de visualizar, digamos, a simple vista si es o no es una transformación lineal. Ahí vemos que es una transformación lineal, pero bueno, tenemos que comprobarlo, ¿no? En el hito piden justificación. Entonces, vamos a corroborar la primera propiedad, de que al reemplazar 0, pues evidentemente tenga el vector nulo del resultado. Entonces, ¿cómo era? V1, W1, V1, W2, V1, W3, V2, W1, V2, W2, V2, W3. Por el conjunto de partida que tiene que ser 0. Ahora vamos a hacer la multiplicación. W1 por W1 por 0, V1 por W1 por 0, 0. Todo eso. Suma 0. Esto también va a dar 0. Y esto también va a dar 0. ¿Se entendió esa parte de que la multiplicación por el vector nulo, en este caso es 0? Hemos llegado al vector nulo. Hemos hecho la multiplicación de estas dos, de esta matriz y de este vector. Que sí se puede multiplicar porque este es de orden 3 por 2 y este es de orden 2 por 1. Entonces tenemos como resultado un vector de 3 por 1. Entonces, al multiplicar esos dos, bueno, esta matriz y este vector, lo que tenemos es que llegamos al vector nulo. Entonces, se cumple. ¿Okay? Se cumple la primera propiedad, que al parecer es una de las más sencillas, ¿no? Multiplicar por 0. Ahora viene una de las más, que demanda un poco más de tiempo, que es la suma de vectores. Entonces, vamos a tener un vector u y un vector v. Lo vamos a reemplazar en este caso, ¿no? Voy a ponerlo, ya que tenemos v ahí, voy a poner otros valores. Voy a poner u y y. A ver, tengo un minutito, por favor. Un segundo. Ya, disculpen, sino que se me había desconectado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es la suma de estos vectores, ¿no? Dentro de la transformación. Entonces lo que vamos a tener es un V1, W1, V1, W2, V1, W3. Es un poco tedioso estos procedimientos y demandan un poco de tiempo, pero con la práctica se agiliza un poco más, ¿no? V2 por W3, ya está. Ahora vamos a tener que multiplicarlo por la suma de estos dos vectores. Tendríamos un U1 más Y1, U2 más Y2 y un U3 más Y3. Hacemos la multiplicación y va a salir una cosa inmensa. Bueno, hacemos la multiplicación. Nos va a quedar... a ver, solo es de dos dimensiones. Estaba confundido. El conjunto de partidas solo son dos dimensiones. Ahí está. Entonces, resolvemos. U más el vector y. Resolvemos esa multiplicación, V1 por W1 por esto que está aquí, la suma de eso. Sería V1 por W1 por U1 más V1 por W1 por Y1. Ahora multiplicamos estos dos. Sería acá V2 por W1 por U2 más V2 por W1 por Y2. Y hacemos toda esa multiplicación para hacerlo más rápido. Y bueno, eso es lo único que tenemos que tener en cuenta aquí. Cuidado con los subíndices que utilizamos. Entonces puede ser un poco confuso, ¿no? 1, W2 y por ese caso Y1. Igual acá.
V2, W2. Lo que va cambiando son los W, ¿no? W1, W2, W3. En este caso, U2 más V2 por W2 por Y2. Y la última fila. W1 por W3, en este caso, U1 más V1, W3, Y1. Y al otro lado vamos a tener V2, W3, U2, más W2, 3, Y2. Todos de acuerdo con esa multiplicación. ¿O hay algún valor que no esté bien? Dicen que sí. Bien, entonces corroboramos que la multiplicación está bien. Ahora lo que vamos a hacer es un artificio, ¿no? Vamos a ordenar a nuestra conveniencia. Lo que yo sugiero es identificar dónde tenemos las U. Aquí tenemos, un resaltador más claro. Aquí tenemos todo lo que está relacionado a U. Aquí está U1 y aquí está todo lo relacionado a U2. Y acá, por acá está todo lo relacionado a el... Uy, aquí me olvidé del signo, que es más. Estaba haciendo esa separación para poder diferenciarlos, pero todo eso es una suma. Y por acá, decía, por aquí tenemos todo lo relacionado a el Y. Y1, Y1, Y2 por acá, Y2 por aquí, Y2 por aquí también. Si nosotros agrupamos lo verde y lo rojo por una parte, lo que vamos a tener es V1, W1, V1, W2, V1, W3. Acá está la otra columna, sería V2, W1, V2, W2, V2, W3. Y todo eso multiplicado al vector U1, U2. Eso es si agrupamos lo verde. Ahora vamos a agrupar lo rojo. Y vemos que también, ¿no? Tenemos V1, W1, V1, W2, V1, W3. Acá tenemos V2, W1, V2, W2 y V2, W3. Eso multiplicado al vector V1, perdón, Y1, Y2. Y1, Y2. ¿Y a qué creen que se parece esto? ¿Eso no es la matriz asociada de la transformación? Eso no es la matriz asociada de la transformación original que estamos evaluando. Sí es, ¿no? Entonces, como es la matriz asociada a la transformación, nosotros podemos escribir esa transformación de la siguiente forma. Voy a revisar el chat. Nosotros podemos escribir nuestra transformación de la siguiente forma. Si esto es la matriz asociada a la transformación, es como decir A por el vector U, más también A por el vector Y. Y A por el vector U y A por el vector Y no es la transformación de U más la transformación de Y. Sí es verdad. Es lo mismo. Entonces, hemos comprobado que a partir de aquí, de la suma de dos vectores, podemos llegar a la suma independiente de la transformación de los dos vectores. Entonces, segunda condición, se cumple. Esa diría que es la condición que más trabajo demanda, pero igual, insisto, ¿no? Con práctica se logra. Ahora bien, vamos por la tercera condición. Y bueno, me preguntaban por ahí que si se tienen que cumplir las tres condiciones. Sí, se tienen que cumplir las tres condiciones para poder decir que es una transformación lineal. Las tres condiciones. Entonces, pasamos a la tercera condición, que es un poco más sencilla. Nos dicen que tenemos una constante, pertenece a los reales, multiplicado un vector. En este caso vamos a reciclar el vector U, es decir, que es K por U1, es un elemento, y K por U2. Ahí está. Ese es mi vector K por U. Entonces, vamos a transformar ese vector. Vamos a hacer que ingrese a nuestra matriz de transformación, y bueno, copiamos, ¿no? V1, V1, V1.
W1, W2, W3. Que es V2, V2, V2. W1, W1, W2 y W3. Y lo vamos a multiplicar por esto. Sería K por U1 y K por U2. Si nosotros multiplicamos, realizamos esta multiplicación, nos va a quedar lo siguiente. Voy a tratar de poner K al inicio para luego poder factorizar. K, que sería K por U1 por V1 por W1 más K nuevamente por U1 por V2 por W1. Lo mismo hacemos acá abajo. K por U1 por V1 por W1. De hecho, si seguimos multiplicando en esta columna, sería K por U1 por V1 por W3. Más el más, vamos a ver que se cumple el patrón que se repite K, que se repite, en este caso, U2. 2, U2. Sería V2, V2, y aquí lo único que cambia es W, ¿no? W2, W3. ¿Todos de acuerdo con esa multiplicación? Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué de común tiene esa matriz? Esa matriz tiene un factor común que se está repitiendo en todos los términos, ¿verdad? El K, que es la constante. Y las constantes de una matriz pueden salir. Entonces yo voy a sacar la matriz, yo voy a sacar la K de mi matriz. Y lo que voy a tener dentro va a ser V1, W1 por V1. V1, V1, W2, W2, W3, perdón, por U1, U1. Y acá igual, V2, 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 W1, W2, W3, U2, U2, U2. He regresado nuevamente a la forma de la transformación lineal. ¿Okay? Tendría aquí la K que está afuera, y eso también puedo expresarlo como una transformación lineal. Recuerden que aquí tengo el U1, 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 U2, U2 y U2. Entonces, esto puedo escribirlo de la siguiente forma. Como V1, W1, V1, W2, V1, W3, V2, W1, V2, W2, V2, W3. U1, U2. Esto nuevamente es la transformación, bueno, es la matriz de transformación. Entonces eso es como decir A. Bien, entonces lo que tenemos ahora es K por la matriz A por mi vector U. Y A por U no es la transformación del vector U. ¿Es o no es? Sí es, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esta expresión, A por el vector U, estoy refiriéndome a la transformación del vector U, multiplicado por su constante. Sería la constante que he podido sacarla de mi transformación por la transformación del vector U. Ahí está. Y se cumplió la tercera condición, que partí de esto. Partí de un vector ya multiplicado por su constante a decir que puede ser lo mismo que la constante multiplicada por la transformación de ese vector. Hasta ahí todo claro, bueno, se cumplió también, ¿no? Entonces, se cumplió. ¿Es o no es una transformación lineal? ¿O falta algo para saber si es una transformación lineal? ¿Faltaría algo para saber si es en verdad una transformación lineal? Sí es, me comenta. Sí, exacto. Sí es una transformación lineal. Y cumpliéndose esas tres condiciones, ya no necesito otro requisito para que sea una transformación lineal. Con esas tres condiciones, siempre y cuando se cumplan las tres, puedo decir que es una transformación lineal. Y ya estaría.
Es bastante, a mí me pareció bastante largo el ejercicio para 1.5 puntos, pero bueno, era la única forma que teníamos para justificar. Y bueno, ya está. Ese es un ejercicio para recordar cómo funcionan las propiedades, ¿no? Como decía, la propiedad un poco más sencilla puede ser tal vez la primera, donde tenemos que reemplazar por el vector nulo. Tenemos que comprobar que al multiplicarlo por el vector nulo, pues me entrega un vector nulo como conjunto de llegada. La suma de vectores puede ser un poco más tediosa, pero hay que tener en cuenta eh, bien los subíndices que estamos utilizando para al final poder separar nuestra matriz. Y la última, que también es un poco más sencilla, menos más sencilla que la de suma de vectores, donde tenemos que tener en cuenta una constante. Y ahí está. ¿Alguna pregunta sobre las propiedades? Procedemos a lo siguiente. Bien. No sé si vieron este ejercicio también. Comparto. No sé si vieron este ejercicio también. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció este ejercicio? A mí me pareció una mezcla de bastantes cosas, ¿no? Desde la teoría de matrices iniciales a las inversas y sí, abarcaba bastantes cosas. Entonces, bueno, podemos revisarlo, aparte que hacemos el repaso de transformaciones. A ver. Y bueno, así de este tipo de ejercicios son los que se van a encontrar en los hitos, ¿no? Ejercicios que invitan bastante a fijarse bien en los detalles que nos dan. Entonces, si nos dan algún dato, por ejemplo, calcula la inversa de este modo, es porque vamos a tener que calcular la inversa, ¿no? Esas son algunas de las pistas que nos dan en los hitos. A ver, vamos a revisar. Ya, me parece que se ve la pizarra. Ya, ahí está. Sí, está viendo la pizarra. Bien, entonces, bueno, leemos el hito. La pregunta nos dicen que el uso del sistema de coordenadas cilíndricas es muy conveniente cuando se lidian con problemas que involucran geometrías cilíndricas como... A ver, esto no se ve borroso. Dice como nanotubos de carbono, bobinas electromagnéticas, rollos de papel, entre otros. Es como el contexto, ¿no? Podemos saltarlo. Acá nos dicen en un punto P, bueno, estas figuritas, no sé si, si las dieron para confundirlas o para confundir o para orientarnos, me confundieron un poco. Entonces, en el punto P representado en coordenadas cilíndricas, está aquí, ese es el punto P, recibe tres valores, ¿no? Donde P es la distancia radial, P es esta distancia, phi, que es el ángulo azimut medido desde el eje X hasta phi. Y nos dicen que el otro era Z. Esta Z. Z es el mismo eje que se utiliza en el sistema cartesiano. Esto de aquí, como la altura, ¿no? Entonces ya ahí están todos los componentes que tiene coordenadas cilíndricas. Tal vez si alguien ya lo sabía, lo podía obviar, ¿no? Ya estaba como explicado. Y acá está representado. Ahora, nos dan una transformación. Entonces, vamos a trabajar con transformaciones. Es en la transformación de un vector X. Vamos a tener un vector X que parte de la dimensión R cubo. Estamos en 3 dimensiones trabajando. Dice de coordenadas cilíndricas a cartesianas. Vamos a hacer este cambio. Y está dada por la siguiente transformación lineal. Lo están dando de esta forma, ¿no? En este caso hay que interpretarlo bien. Por ejemplo, para este caso, este es el conjunto de llegada.
ese es el conjunto de partida. Es como si nos hubiesen escrito la matriz de la transformación de esta forma. Transformación que recibe el AP, el AFI y el AZ se multiplica por una matriz asociada que es el coseno de phi menos el seno de phi 0, seno de phi, coseno de phi 0, 0, 0, 1. Esto lo vimos también cuando revisamos la semana pasada transformaciones. Estos 4 elementos de aquí salen de las famosas matrices de rotación. Que, bueno, no teníamos que, para este caso ya lo daban, ¿no? No teníamos que memorizarlo. Pero bueno, es bueno saberlo. Y bueno, esta matriz asociada se multiplica al conjunto de partida. AP, AFI y AZ. Y como resultado tenemos las coordenadas cartesianas, AX, AY y AZ. Así es como interpretamos esta transformación lineal. Entonces, aquí es donde está el truco para resolver. Toda esta parte que dice nota, ahí está el truco para resolver. Nos dicen, se tiene una matriz M3×3. Aquí nos olvidamos un poco de esta transformación. Nos olvidamos solo un poco. Vamos a olvidar. Vamos a plantear esta matriz 3×3, M, que es una matriz 3×3, que tiene unas características. Nos dicen, la inversa de esa matriz, ahora lo vamos a ver, es la inversa de esta matriz que está aquí, 2×2, siempre y cuando cumple estas condiciones, ¿no? Que tenga un vector de 2 filas, una columna, que sea nula, igual acá. Tenga una fila, 2 columnas, que también sea nula, y aquí un 1. Entonces, esa matriz se vería algo así. 1, 0, 0, 0, 0, y nos dicen que sea un P 2×2. Sería un P 1, 1, un P 1, 2, un P 2, 1 y un P 2, 2. Así debería verse la matriz. La matriz M para este caso. Así debería verse. Y nos dicen que si yo quisiera calcular la matriz inversa de esa matriz M, si quisiera obtener su inversa, pues lo que tengo que hacer es simplemente M inversa. No vamos a modificar estos ceros ni el 1. Lo único que se va a modificar es esta parte aquí. Pues tendría un P inverso, el 0, el 0, el 1, 0, 0, se mantienen iguales. Y entonces ya cuando comprendimos qué es lo que nos quieren decir con esto, que ese era el primer paso, ¿no? Comprender qué es lo que nos querían decir con esta nota. En la primera pregunta, en este caso, en la pregunta A, nos dicen, halle la transformación T1, que va de R3 a R3, de un vector X, que también pertenece al R3, es un conjunto de partida, dicen de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Entonces, aquí lo pensamos un poco, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nos piden. Acá, lo que nos daban era de cilíndricas a cartesianas. Eso es lo que vemos ahí. Esto voy a colocarlo de esta forma. Esto que sea mi matriz A. Bueno, aunque ya están usando A para eso. Voy a ponerlo otro valor. Voy a ponerle B. ¿Okay? Esto es de cilíndricas. Voy a poner M. Y esto es cartesianas. Le voy a poner N. Entonces tengo una matriz N que resulta el producto de la matriz B por la matriz M. ¿Okay? Esa es la transformación que tengo. Y yo lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar es a lo contrario, a tener M por alguna cosa aquí multiplicado por N. ¿Okay? No sé qué es esta cosa todavía, pero tengo que llegar a esa forma. Un M que resulte el producto de N por algo. Entonces, eso es a lo que tengo que llegar. Voy a plantear aquí N es igual a B por M. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para llegar a esta forma? ¿Alguna idea? ¿O qué utilizaron ustedes cuando realizaron este ejercicio?
Yo les doy mi punto de vista, o sea, cómo lo vi yo. A ver, recordamos las propiedades, ¿no? Si tenemos una matriz B multiplicada por la inversa de la matriz B, ¿qué sucede con ese resultado? ¿Qué obtengo ahí? ¿Qué creen que obtengo de la matriz por su inversa? ¿Alguien recuerda? Es una de las propiedades que vimos al inicio. Correcto, la matriz identidad. Si yo multiplico una matriz por su inversa, es decir, la matriz inversa por matriz, obtenemos la identidad. Primera propiedad que nos va a ser útil. Segunda propiedad, ¿qué pasa cuando yo multiplico la identidad por una matriz cualesquiera? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando multiplico la identidad por la misma matriz? Correcto, la misma matriz. Obtengo la misma matriz. Eso sería. Entonces, ahí ya tenemos dos propiedades que nos van a ser útiles para este caso. Tengo aquí, lo que quiero lograr es esto. Recuerden que eso es lo que tengo en mente. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar al inicio la inversa. Menos 1, B, la inversa de B por N es igual a la inversa de B por B por M. Okay. Aquí esto, bueno, no podemos resolverlo más. Queda inversa de B por N. ¿Qué me va a quedar aquí? La identidad, ¿no? La matriz identidad por M. Seguimos simplificando más. Es inversa por M. ¿Qué resultado me da la identidad por el vector M en este caso? El mismo vector. Entonces, M. Si nosotros lo llevamos acá, eso sería M es igual a la inversa de la matriz B por N. Que es justamente lo que estábamos buscando acá. Ese algo que no sabíamos qué era, pues es la inversa de la matriz B. ¿Y cuál es la matriz B? Esta cosa de 3 por 3 que está aquí, que tiene cosenos, ceros y unos. ¿Y a qué se parece esa matriz B? Aquí mezclé la M con esta M de acá y pues, resultar un poco confuso. Esto voy a ponerle otra letra. P, ya que estaba la P por ahí, ponerle P, para que no se confunda con la M que utilizamos abajo. La matriz P, que está aquí, no se parece a esta matriz B que tenemos aquí. Miren, tienen la misma forma. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Dos ceros abajo, dos ceros abajo. Y tienen una matriz de 2 por 2, diferente de 0 en este caso, que es lo del cosenos y senos. ¿Se parecen o no se parecen? Se parecen, ¿no? Se parece, bueno, en este caso, se parece la matriz B a la matriz P. Entonces son análogas. ¿Okay? Entonces nosotros podemos hacer esa comparación. Como se parecen, entonces también se van a parecer las inversas. Si la matriz, la inversa de la matriz P es solamente la inversa de esta matriz de 2 por 2, la inversa de la matriz B también va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser, inversa de la matriz B, va a ser la inversa de este coseno de phi, es seno de phi, menos seno de phi, seno de phi, coseno de phi. Inversa. Y el resto se va a mantener tal cual. 0, 0, 1. Ya está. Ya está. Ahora, bueno, vamos a calcular la inversa de esa matriz de 2 por 2. Hay varias formas de calcular la inversa. Para este caso yo recomiendo una, que es obteniendo la determinante de la matriz. Bueno, la determinante, eso solo aplica para matrices de 2 por 2. La inversa para la matriz de 2. Voy a escribirlo aquí como es.
sea una matriz A, que es de orden 2 por 2, yo voy a escribir su inversa como 1 entre el determinante de la matriz A por la adjunta de la matriz A. Esto de la adjunta es bueno, un concepto que no vemos, pero lo voy a escribir aquí. Si tenemos la matriz A, B, C, D, lo que tengo que hacer es cambiar el orden de D y A. Y a B y a C les cambio el signo. Eso quiere decir la adjunta, en términos generales. ¿Hasta ahí todo claro? Para proceder a calcular la inversa de la matriz. Bien, entonces solo necesito la inversa de esta matriz y ya está, lo tengo todo. Entonces vamos a calcular la inversa del coseno del phi menos el seno de phi, seno de phi, seno de phi. Bien, aquí vamos a dejar un espacio para la determinante y hacemos el cambio que es más fácil. Coseno se intercambia con coseno, no pasa nada, eso se mantiene tal cual. Coseno, coseno de phi. Menos seno de phi cambia de signo, queda seno de phi. Seno de phi positivo cambia de signo, queda menos seno de phi. Ya está, ya lo tenemos. Ahora, ¿cuánto es la determinante de esta matriz? B le había puesto, ¿no? Determinante de la matriz B. ¿Qué sería coseno por coseno? Coseno de phi al cuadrado menos, acá tengo un menos seno de phi, menos por menos, más menos seno de phi al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Coseno de phi al cuadrado más el seno de phi al cuadrado. ¿Todos de acuerdo que es 1? Por propiedad trigonométrica. Eso sería 1. El coseno de phi al cuadrado más seno de phi al cuadrado, 1. La determinante de esta matriz es 1. ¿Okay? Es 1. Entonces, la inversa de esa matriz de 2 por 2 sería coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Ya estaría. Entonces, pero a nosotros no nos piden la inversa, sino que ha pasado por todo un proceso de razonamiento y lo que nos pedían a nosotros era encontrar la transformada que nos llevara, que nos diera como resultado los valores cilíndricos, las coordenadas cilíndricas y z, a partir de una matriz de transformación donde el conjunto de partida en este caso iban a ser las coordenadas cartesianas, x, y a z. Y eso sería coseno de phi, esto era seno de phi, 0, 0, 1, 0, 0, menos seno de phi, coseno de phi. Ahí está. Resuelta la primera pregunta. ¿Alguna duda en esta parte? ¿Todo claro hasta aquí? Y bueno, ya sería la primera, ¿no? Nos dicen que, bueno, de coordenadas cartesianas a cilíndricas, ya está. Ahora nos dicen que se sabe que el núcleo de la transformación lineal T1 tiene un único elemento. Pregunta, ¿cuál sería ese único elemento del núcleo? Si nos dicen que tiene un único elemento, ¿cuál sería ese elemento? ¿Cuál sería si nos dicen que esa matriz tiene un único elemento? Correcto, sería el vector nulo. Sería el vector nulo. Entonces, el núcleo de nuestra matriz asociada B es solamente 0, 0. Ese es su único elemento. ¿Cuál sería la dimensión de este núcleo? Que solo admite al vector nulo. ¿Cuál sería la dimensión? La dimensión de... Por ahí me dicen 1. ¿Todos concuerdan con que es 1?
¿Todos de acuerdo que es 1? Y no. Cuando tenemos un núcleo o imagen, que también puede suceder, donde solo el único conjunto que tendríamos sería el conjunto del vector nulo, la dimensión de esto es 0. No hay dimensión. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos en nuestro plano cartesiano, el núcleo solo tendría un solo valor, que sería aquí, en el origen de coordenadas. Y eso es un punto. Y los puntos pues, tienen dimensión 0. A diferencia de las rectas, los planos. Los puntos tienen dimensión 0. Entonces, cuando tenemos un núcleo que solo tiene como elemento al vector nulo, pues decimos que la dimensión de ese núcleo es 0. ¿Por qué? Porque es un punto, es un único punto. ¿Sí quedó claro esa parte? Bien. Pero en sí lo que nos piden aquí es determinar la dimensión de la imagen. Vamos a determinar la dimensión de la imagen. Entonces, me dicen, ¿cómo se sabe que el kernel de B es 0? Ah, ya. Aquí nos dicen, se sabe que el núcleo de la transformación lineal T1 tiene un único elemento. ¿Okay? Recuerden que cuando nosotros veíamos el núcleo estaba asociado al espacio nulo, ¿verdad? Nos decían que teníamos una matriz asociada B por un vector V, y ese resultado tenía que ser un vector nulo. Recuerden que cuando nosotros vemos el núcleo de una matriz, está expresado de esta forma, ¿no? Tenemos una matriz asociada A, que para nuestro caso es B. Una matriz asociada a B por un vector, y ese resultado de la transformación me tiene que dar el vector nulo. Entonces, a mí lo que me dicen aquí es, esta transformación solo tiene un núcleo. Entonces, ¿cuál es el valor que sí o sí siempre se tiene que cumplir en una transformación? ¿Qué tiene que estar aquí para que me dé 0? Es un valor imprescindible que tiene que suceder en todas las matrices de transformación lineal. El vector 0. Es el que nunca falla. Ese es el vector que siempre va a estar ahí. Entonces, el vector 0 es el único que cumple con esa condición. Entonces, como el vector 0 es el único que cumple con esa condición, y a nosotros nos dicen que, nos lo dan como dato, ¿no? Se sabe que el núcleo de la transformación tiene un único elemento. No sabemos qué es 0, pero por propiedad sabemos que tiene que ser 0. Ese vector que estamos buscando, que es el único elemento del núcleo, tiene que ser el vector nulo. Y bueno, lo que mencionaba acá, que es sobre el núcleo, la dimensión del núcleo, ¿por qué ese núcleo tiene dimensión 0? Porque si nosotros ubicamos este 0, 0 en el plano coordenado, en el eje de coordenadas, lo que tenemos es un punto. A diferencia de otros núcleos que veíamos la semana pasada, donde teníamos una recta, incluso graficamos uno, me parece, un núcleo, una imagen, graficamos una imagen y era una recta. También podríamos tener planos, podríamos tener un eje de 3 coordenadas. Pero en este caso es un punto. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que el único elemento del núcleo es el vector nulo, la dimensión es 0. No tiene dimensión por el hecho de ser un punto. ¿Sí quedó claro esa parte ahora? Bien. Me dicen, si fuese el vector nulo más otro vector específico, ¿sigue siendo 0? No, ya no sería 0. De hecho, el vector nulo siempre va a estar. Por ejemplo, hemos tenido núcleos donde está de esta forma. Por ejemplo, el núcleo de una matriz A que hayamos visto la semana pasada, no me acuerdo. Por ejemplo, que sea 1, 2 multiplicado por un parámetro, ¿no? En este caso. Y a veces escribimos el núcleo, algo así, ¿no? Como el núcleo de A es un medio, perdón, 1 y 2. Lo escribimos así, ¿no? El núcleo de A es 1 y 2.
Pero nosotros recordábamos que eso está multiplicado por un parámetro t, que quiere decir que es una recta. Por ejemplo, si t es igual a 0, ¿qué obtengo? El vector nulo, ¿no? Si t es igual a 1, obtengo el vector 1, 2. Si t es igual a 2, tendríamos un vector, en ese caso, 2, 4. Aquí puede surgir una duda. Si tengo un vector nulo, no puedo tener, digamos, dos núcleos, ya que la pregunta puede prestarse a eso, ¿no? Porque me preguntaban, si fuese el vector nulo más otro vector específico sigue siendo 0, no puedo tener, por ejemplo, no puedo escribir, déjame conectar, se va a bajar la batería. No puedo tener, por ejemplo, el núcleo de mi matriz C es igual, tiene como elementos al 0, 0 y al... déjame mover esto para acá. Tiene como elementos al 0, 0 y al 1, 3, por ejemplo. Solamente esos dos no pueden ser mis elementos del núcleo. No pueden ser solamente estos dos. O tengo un solo núcleo, que sería 0, 0, o tengo infinitos núcleos. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Por ese parámetro t que pertenece a los reales. Y así como esto, podemos tener, por ejemplo, algo compuesto, ¿no? Como un parámetro t más un parámetro s, por ejemplo, donde t y s pertenecen a los reales. Y de la misma forma tengo infinitos núcleos. No sé si quedó clara esa parte. Sí, bien. Y ya. Llegamos a la parte en la que nos dicen que determinar la dimensión de la imagen. Ya, para eso tenemos que recordar una propiedad, la siguiente propiedad. Que tenemos una transformación, aquí también voy a profundizar. Tenemos una transformación que va de Rn a Rm, y nosotros sabemos que la dimensión del conjunto de partidas, la dimensión de Rn, tiene que ser igual a la suma de la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Aquí también algunos me preguntaban en esta semana, por ejemplo, si tenemos la dimensión del primero, ¿no? Entonces, en la dimensión del conjunto de partida tengo que tomar este o este. Obviamente, si es el conjunto de partida, tengo que tomar del primero. ¿Okay? Y bueno, la dimensión del conjunto de partida es n. Si n es 1, aquí la dimensión sería 1. Si n es 2, la dimensión sería 2. Para ese caso en el que estamos trabajando ahorita, nos dicen que la transformación iba de R3 a R3. Entonces sería de dimensión 3. Ya sé que el núcleo tiene dimensión 0. Y la imagen, la dimensión de la imagen, tendría que ser, por ende, de dimensión 3. Ahí está. Voy a tener una imagen, en este caso, si ustedes desean sacar la imagen de esta matriz, se lo recomiendo, que va a ser un poco más largo. Les va a quedar algo así. Por ejemplo, un vector aquí multiplicado por un parámetro t más vector aquí multiplicado por un parámetro s más otro vector ahí multiplicado por un parámetro. Algo así debería quedarles la imagen, ¿okay? De esa transformación que tenemos acá arriba. Y bueno, ahí estaría resuelta la segunda pregunta. Y la tercera, nos dicen, hay la transformación lineal de Q, cuando nos dan esto que tenemos aquí, que son lo que llamamos los elementales, ¿no? Tienen un nombre, las bases canónicas. Así se me fue el nombre. Bien. Vamos a trabajar con bases canónicas. Con bases canónicas vamos a aplicar varias operaciones. De hecho, aplicamos todas las operaciones que podemos usar para las propiedades de las transformaciones lineales. Para este caso nos dan una transformación Q, que nos dicen que el conjunto de partida va de 0, 0, 4 y llegamos a 4 bisextos, 4 sextos y 8.
8. Bien. Luego tenemos la otra base canónica que va de 0, no, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Y tiene como conjunto de llegadas 2 y 2. Por último, la última base canónica 0, 0. 2 pi tercios 4. Bien. Ahí está. Entonces vamos a trabajar con estas bases canónicas. Lo que nos piden es, ahí es la transformación. Entonces tenemos que lograr que esta transformación Q se vea de esta forma. Q por un conjunto de partida, perdón, un conjunto de partida que ingresa a la transformación Q se ve igual a una matriz asociada por ese conjunto de partida y tenemos un conjunto de llegada. Así tiene que verse. Entonces, bueno, eso se puede realizar de varias formas. Yo lo voy a hacer de alguna en particular, que es lograr que todo mi conjunto de partida sea 1. En este caso ya tengo un 1 aquí. Aquí tengo un 2 y aquí tengo un 4. Entonces, lo que voy a hacer es dividir entre 4 todo esto. O sea, sería un cuarto de Q004. Sería igual acá a un cuarto de 4 pi sextos y 8. A ver, disculpen. Me dicen, si esas 3 Q se quedan como si fueran 3 coordenadas, las usas para hallar la función T. Claro, eso es lo que básicamente hacemos. A partir de estas tres Q, vamos a lograr obtener la transformación. Como les digo, hay varias formas. Una de las formas es lograr las bases canónicas de base 1, es decir, que todo el conjunto de partida que tengamos sea 001, 100 y en este caso 010. Y bueno, ahí vamos a obtener, como conjunto de llegada, vamos a obtener las columnas de la matriz asociada. Y sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar estos valores que nos dan para encontrar la matriz de transformación. Que lo asociaba la semana pasada como algo cuando teníamos, por ejemplo, una función x, mx, por ejemplo, y no nos dan cuánto es la pendiente, pero lo que sí nos dicen es, por ejemplo, que cuando yo evalúo f en 3, tengo como resultado 6. Entonces yo lo que hago es llevar esto a la ecuación que estoy buscando, ¿no? Tendría 6 mx, donde sé que x es igual a 3, entonces tendría que m es igual a 2, ¿no? Algo así. Eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí con las transformaciones, pero de una forma diferente. Pero exacto, si nos dan esas Q, lo que nos están dando son los valores para nosotros formar nuestra transformación. En este caso, bueno, como lo estaba haciendo aquí, he multiplicado por un cuarto tanto a la transformación como al conjunto de llegada. Aunque eso se puede hacer por las propiedades de las transformaciones que mencionamos al inicio. Y esto me va a quedar Q001, eso es igual a 1 pi entre 24 y 2. Bien. Para estos segundos coordenadas que nos están dando ya no es necesario porque aquí tenemos el 1, pero para las últimas sí. Vamos a multiplicar por un medio. Nos quedaría Q020 igual a un medio de 2 tercios 4. Entonces hacemos lo mismo, nos quedaría 010 es igual a 1 y sextos 2. Y ya está. Ahora, lo que yo voy a hacer para este caso es multiplicar, bueno, voy a ordenar primero para que se vea mejor. Aquí tengo el Q100, aquí, Q100, que me da como resultado 1 pi medios y 2. 1 pi medios y 2. Tengo el Q010 como resultado 1 pi sextos y 2. Y tengo el Q001
o resultado 1 pi entre 24. Lo que yo voy a hacer aquí es multiplicarlo por x1 y por x1 aquí. Por x2 y por x2 aquí. Y por x3 y por x3 aquí. Y los voy a sumar. Entonces, lo que yo voy a tener, bueno, los voy a sumar. Lo que yo voy a tener, por una parte, es el conjunto de partida, ¿no? Que al multiplicarlo, que sería x1, 0, 0, más 0, x2, 0, más 0, 0, x3. Y este es mi conjunto de partida. Ahora multiplico acá al conjunto de llegada. Sería x1 por y medios x1 y 2x1. Más, con x2, x2, más y sextos x2, más 2x2. Más x3, x3 arriba, más y entre 24 x3, más 2 veces x3. Y esto lo puedo escribir como una transformación. Voy a una hoja más. Eso puedo escribirlo como una transformación. Pero antes tengo que hacer esta suma que está aquí. Que quedaría q, x1, x2, x3. Y eso es igual a, identifico, ¿no? Que aquí tengo x1, 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 x2, 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 x3, x3, x3. Entonces voy a armar mi matriz de transformación, que sería 1, medios, 2, 1 y sextos, 2. Esto lo estoy haciendo por pasos, pero te van a ver que desde un inicio pudieron haber tomado directamente las matrices. Pero eso es como para entender el procedimiento de cómo se hace. X2 y X3. Ahí. Y ya tendría mi transformación, la transformación de Q, que es lo que me estaban pidiendo. Como podían ver, simplemente pude haber juntado esto como una columna de la matriz asociada, esto como la segunda columna de la matriz asociada y esto como la tercera columna de la matriz asociada. Y lo tenía. Aquí está la primera, la segunda y la tercera columna. Ahí está. Pero bueno, hice todo este procedimiento para que se pueda ver. No salía de la nada, sino que había que utilizar las propiedades. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Bien, entonces, bueno, pasamos a ver lo siguiente, que eran bueno, el polinomio característico, los valores y vectores propios. Acá vamos. Bueno, valores y vectores propios es una parte que a mí me parece bastante abstracta. Y bueno, lo que nos dicen es que tenemos una transformación. Esto parte de la teoría de transformaciones. Tenemos una transformación donde ingresa un conjunto de partidas, que es ya lo que sabemos. Tenemos una matriz asociada que multiplica ese conjunto de partidas. Eso es lo que sabemos por ahora de transformaciones. Ahora, nosotros podemos tener valores y vectores propios. ¿Y qué quiere decir valores y vectores propios? Eso quiere, lo que significa es que cuando yo tengo mi matriz asociada multiplicada por un vector, puedo tener un polinomio, un valor propio, que eso es una constante, un lambda, multiplicado por el mismo vector. Cuando eso suceda, cuando suceda que mi transformación del conjunto de partida x sea igual a una constante por el mismo vector x, quiere decir que esto es el valor propio de A, que no se cumple siempre y no se cumple con todos los valores. Es decir, solo hay algunos con los que se cumple. Y esto sería el vector propio de A.
una matriz de transformación puede tener más de un valor propio, como puede tener más de un vector propio. Y bueno, esta forma de verlo, nosotros podemos escribirlo, es un poco abstracto, por lo que tenemos acá una multiplicación de una matriz por un vector. Y acá tenemos una constante por un vector. Entonces, esto se hace un poco difícil de ver. Así que lo que vamos a hacer acá es esa constante lambda, la vamos a multiplicar por la matriz identidad. Si yo multiplico lambda por la matriz identidad, me va a quedar algo así. Toda una diagonal llena de lambda y el resto 0, 0, 0. Igual acá, 0, 0, 0. Eso es lo que voy a tener cuando yo multiplique mi lambda, que es una constante, por la matriz identidad. Entonces lo voy a escribir nuevamente, sería mi matriz asociada por un vector que es igual a lambda multiplicado por la identidad por el vector. Entonces nosotros podemos hacer una igualdad acá y pasarlo al otro lado. Esto nos va a quedar algo así. La x menos lambda por la matriz identidad por el x. Y podemos factorizar el vector x. Entonces se puede hacer en el caso de matrices. Y tendríamos a menos me confundo con polinomio, el lambda, sería el valor propio, por la identidad, eso multiplicado por un vector. Eso es 0. Lo que nos quieren decir aquí es que tengo esto que es una nueva matriz. ¿Okay? Esa es una nueva matriz. Con esto voy a formar una nueva matriz que se va a multiplicar a un vector x. Y ese producto tiene que darme 0. Eso es lo que se tiene entendido por valor y vector propio. El valor y vector propio parte de esta propiedad. Y lo hemos llevado hasta acá. Ahora, lo que yo tengo que buscar es valores que al multiplicar esta matriz, es decir, esta matriz voy a poner una matriz A', que es una nueva matriz. A' multiplicado por X me dé 0. Y hay una propiedad de las matrices que yo puedo decir que si la determinante de A' es 0, esto multiplicado por el vector X, si yo multiplico A' por X, siempre y cuando el determinante de A' sea 0, el resultado es 0. Suena como un trabalengua, pero lo explico nuevamente. Tengo una nueva matriz que es A', pero escribí aquí. A', que es A menos lambda por la identidad, por X. Y bueno, por ejemplo, ¿qué valor cumpliría siempre para que X multiplicado por esta matriz sea 0? ¿Qué valor sí o sí tendría que tomar X? ¿Qué valor? Pues hace rato lo veíamos. ¿Por qué valor debería multiplicar a mi A' para que me dé 0? El vector nulo, correcto. Si X es el vector nulo, entonces voy a obtener 0. El vector nulo. Y bueno, como les comentaba, otra de las propiedades que nos dicen es que si la determinante de A' es igual a 0, entonces al yo multiplicar la matriz A' por X, sí o sí me tiene que dar 0. Hasta ahí todo claro con esta propiedad. Como les decía, es un poco abstracto de ver. De hecho, esto se maneja un poco mejor cuando se ven las gráficas, es decir, cómo se mueven los ejes de coordenadas cuando hay un vector y un valor propio de una transformación. Se ve algo bonito, pero es un poco más complejo. A mí aún me cuesta comprenderlo así. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí? Todo claro, me dicen. Entonces, continuamos. Esto es todo lo que tenemos que saber para valores y vectores propios. ¿Por qué? Ya no tendríamos que profundizar en determinantes. Tenemos que volver a las primeras clases cuando expliqué cómo calcular las determinantes de las matrices. ¿Sí? Y bueno, eso es todo lo que tendríamos que ver con respecto a esto. Creo que por aquí tenía
un ejercicio. Parece que... no, creo que no lo copio. Bueno, a ver. Nosotros podemos corroborar si teniendo una matriz asociada, podemos corroborar si un vector propio es o no es vector propio de dicha matriz asociada. Entonces, nos pueden dar una matriz asociada, por ejemplo, vamos a poner la matriz 2 por 2, 0, 1, 3. Imaginemos que es en mi matriz asociada. Y me dan un vector, que sería, no sé, voy a ponerle 1 y 2. Okay. Nos pueden pedir comprobar que si este vector es un vector propio de esta matriz. ¿Okay? Me están dando la matriz asociada y me están dando un vector que no sé si es propio o no es propio. Nosotros podemos corroborarlo. Vamos a corroborarlo. 0, 1, 3, 1. Lo tendría que multiplicar por este vector, ¿no? Por 1, 2. Vamos a multiplicarlo. ¿Cuánto sería esa multiplicación? Sería 2 acá. Y sería 3 más 2, 5. Okay. Entonces, tenemos que de esta multiplicación, A por V, he tenido como resultado un vector, voy a ponerle un vector X. Okay. Que es el vector 2, 5. Este vector, ¿creen que sea proporcional a este V de aquí? Proporcional quiere decir que si yo saco un factor común, puedo decir que tengo el mismo vector. ¿Creen que este vector X es proporcional a V? Reviso el chat. No, correcto. No sería proporcional a V. Por ejemplo, este X yo lo puedo escribir de la siguiente forma. 2, extraigo el factor común, quedaría 1, 5 medios. ¿Okay? Si este 5 medios fuese 2, bien, diría, eso es un vector propio de la matriz. Pero no es un vector propio. ¿Por qué? Porque este vector que he obtenido aquí no es proporcional al vector V. ¿Okay? Es la forma en la que nosotros podemos comprobar si un vector es propio o no de una matriz, simplemente cuando nos dan la matriz asociada y nos dan el vector. Entonces, esa es la forma más efectiva de saber si es un vector propio. Los multiplico, saco factor común y comparo. ¿Son proporcionales o no? En este caso, no son proporcionales. Bien. Ahora vamos a la parte del polinomio característico. Voy a escribirlo aquí. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Por ejemplo, tengo mi matriz asociada 2, 1, 2, 3. Entonces, esa es mi matriz asociada y yo quisiera saber el polinomio característico de esa matriz. Polinomio característico. El polinomio característico no es nada más que el polinomio que obtenemos de la determinante del A' que mencionaba antes, igualado a 0. Es el polinomio característico, que nos puede dar una función cuadrática, cúbica, cuarta incluso. Pero creo que vamos a trabajar con cuadráticas cúbicas. Entonces, tenemos esta matriz A. Recordemos que A' es el resultado de la matriz asociada menos un lambda por la identidad. Entonces, vamos a escribir de la siguiente forma. 2, 1, 2, 3, menos lambda, sería ingresa a la matriz identidad, como les decía, la diagonal queda con lambda y el resto de elementos son 0. Entonces hacemos la resta de esa matriz y nos quedaría 2 menos lambda, 1, 2, 3 menos lambda. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cómo hemos hecho el procedimiento para llegar desde A hasta A'? Bien. Entonces ya llegamos a A'. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Recuerdan cuál era la propiedad? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora?
calcular el determinante de A'. Correcto. Tengo que calcular el determinante de A', ya sé cuánto es A'. A ver, ¿cómo sería el determinante en este caso? Matriz de 2 por 2, ¿no? Este por este. Sería 2 menos lambda por 3 menos lambda menos este por este. Sería 1 por 2, 2. Y eso, bueno, si lo quiero dejar como factorizado, quedaría algo así. Si me pidieran el polinomio característico de mi matriz A, ya lo tengo. Polinomio que depende de lambda sería igual a 2 menos lambda por 3 menos lambda menos 2. ¿Hasta ahí todo bien? Ya obtuvimos el polinomio característico. Ya sabemos cómo obtener el polinomio característico de una matriz. Ahora, ¿qué hacemos con el polinomio característico? Recuerden que lo que nosotros estamos buscando es que la determinante de A' sea igual a 0. ¿Por qué? No hay que olvidar que tenemos un objetivo. Que lo que queremos es que cuando ese determinante sea igual a 0, nosotros tengamos un producto por un vector propio sea igual a 0. Entonces, nosotros lo que tenemos que encontrar es para qué valores este polinomio característico satisface esta condición. Perdón, este valor propio satisface esta condición en nuestro polinomio característico, que ya lo tenemos acá. Entonces, bueno, si nosotros queremos encontrar cuáles son los valores de lambda, que en este caso es una función cuadrática, necesitamos saber cuáles son los valores de lambda. Vamos a escribir el polinomio característico desarrollado. Sería 6 menos 2 lambda menos 3 lambda más lambda al cuadrado menos 2. A ver, eso sería lambda al cuadrado menos 5 lambda por 4. De acuerdo que ese es el polinomio característico. ¿Todos de acuerdo? Me dicen que... Sí. Bien, entonces ya desarrollamos el polinomio característico y ya lo tenemos, ¿no? De dos formas, tanto en la forma factorizada, tal cual sale de la determinante, y la forma desarrollada, que lo tenemos como una expresión cuadrática. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar el polinomio característico. ¿Para qué? Para encontrar los valores que puede tomar lambda. Era lambda al cuadrado, ¿cómo será? Menos 5 lambda más 4, igual a 0. A ver, aquí utilizamos nuestras habilidades para resolver ecuaciones cuadráticas. Dos valores que son 4 y 1. ¿Todos de acuerdo que lambda satisface la condición para 4 y para 1? Cuando lambda es 4, toda esta expresión es 0. Cuando lambda es 1, toda esta expresión es 0. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora bien, hemos sacado lambda, pero ¿qué es lambda? ¿Alguien recuerda qué era lambda? Lo comenté al inicio, ¿no? ¿Qué es lambda? El valor propio. En este caso, los valores propios de A. Ajá, acá lo comenté al inicio. Lambda es el valor propio de A. Y como les decía, podemos tener un valor propio, más de un valor propio. En este caso tenemos dos valores propios. El valor propio 4 y el valor propio 1. Y ya está. Ya hemos calculado los dos valores propios. Ahora, voy a comentar algo aquí que no sucede para este caso, pero por ejemplo, si yo tuviese una ecuación, por ejemplo, que me haya quedado lambda al cuadrado menos 1 igual a 0, estoy hipotetizando esta situación. En el caso que me haya quedado una expresión así, diría que lambda, ¿cómo sería para ese caso lambda? Más o menos 1, ¿no?
bueno, también tengo dos valores. Hay una parte en la que nosotros, si un ejemplo, en la que nosotros podemos obtener que nuestro lambda puede ser igual a 1, no solo a 1, ¿no? Sino que puede ser igual a un valor por 2 veces. No sé si me dejo entender. En el caso de las ecuaciones cuadráticas, o en el caso de las ecuaciones cúbicas, también lo podemos obtener. Cuando tenemos un valor que puede ser... ay, ya se me vino. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos que puede ser... ¿cómo puede ser 0? No se me ocurre un ejemplo. Pero les introduzco el término por si llegan a ver. No sé si llegan a verlo, pero es las multiplicidades. No sé si ya lo han visto aún o aún no lo llegan a ver. Tenemos multiplicidad algebraica y tenemos multiplicidad geométrica. La geométrica es básicamente la dimensión que tiene nuestro vector propio. Esa es la multiplicidad geométrica. La multiplicidad algebraica nos dice cuántas veces se repite en un polinomio el valor propio. ¿Mm? Por ejemplo, en este caso la multiplicidad algebraica de 4 sería 1 y la multiplicidad algebraica de 1 también sería 1 porque se repiten solo una vez en las raíces del polinomio característico. Pero, por ejemplo, podemos tener casos en las que no sucede eso. Quería poner un ejemplo, pero no me sale. En la que tengamos un polinomio y nos dio como valor que, en una ecuación cuadrática, nos dio que el valor para ambos es 1. No es que tenemos dos valores propios, si tenemos un valor propio, pero de multiplicidad algebraica 2. No sé si lograron comprender. Eso es lo que sucede con la multiplicidad algebraica. Nos dice cuántas veces se repite un valor propio después de haber resuelto el polinomio característico. Para este caso, bueno, está sencillo porque la multiplicidad algebraica tanto para 1 y para 4 es igual a 1. Solamente se repiten una vez. Pero vamos a tener ocasiones en las que no. Entonces, bueno, ya tenemos los valores propios. Ahora vamos a obtener los vectores propios. Entonces, volvemos a la primera expresión que teníamos, que era A menos lambda por la identidad por esto que es el vector propio, que es lo que ahorita vamos a ver. Bueno, eso me tiene que dar 0. Entonces, si tenemos dos vectores, dos valores propios, en este caso 4 y 1, vamos a tener al menos dos vectores propios. La geométrica sería como un intervalo de valores. La multiplicidad geométrica nos dice la dimensión que va a tener este vector propio. Cada vector propio puede tener, como hemos visto, una o dos dimensiones. Depende de eso. Ahorita lo vamos a ver con estos vectores propios que obtengamos para ver cuál sería la dimensión. A ver, lo resolvemos. Para el primer valor propio, para el valor propio de 4. Sería copiar nuevamente la matriz A que es 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Menos la matriz lambda 0, 0, lambda. Eso es igual a lambda, ya sabemos que es 4, entonces va a quedar 2 menos 4, sería menos 2, 1, 2, 3 menos 4, menos 1. Por un vector propio voy a ponerle x1, x2, es igual a 0 y a 0. Bien. Esto ya lo hemos practicado varias veces. ¿Recuerdan dónde hemos visto esto? ¿Recuerdan dónde hemos visto esto? ¿Qué forma tiene esto?
algo que ya lo hemos visto para el núcleo de las matrices, también lo hemos visto antes. Me dice en primera condición. Claro, está relacionada a la primera condición, ¿no? Porque si x1 y x2 son ceros, se cumple que es cero. ¿Okay? Si es parte de la primera condición. Y sí, por ahí me comenta Rodrigo, es el núcleo. Y el núcleo estaba asociado a algo de lo que nosotros llamamos, escribirlo aquí, espacio nulo. ¿Ya ven? Por eso cuando mencionaba acá el multiverso de los temas del módulo, el espacio nulo está ligado a los vectores propios. Entonces, para nosotros poder calcular vectores propios, tenemos que saber cómo calcular el espacio nulo. Entonces ahora vamos a calcular el espacio nulo de este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Entonces vamos a volver a escalonar. 0, 0. ¿Qué operación creen que debería aplicar para escalonar en este caso? La fila 2. La fila 2 igual a fila 2 más fila 1, ¿no? Más fila 1. Correcto. Entonces escalonamos, me quedaría menos 2, 1, abajo me va a quedar 0 y 0. 0, 0. Y bueno, tenemos un sistema compatible, indeterminado, pero es compatible, del cual podemos obtener las soluciones. Aquí, atención, porque aquí vamos a ver de dónde sacamos la multiplicidad geométrica. Entonces, hacemos la ecuación, tenemos dos incógnitas. Recuerden que tenemos incógnita x1 y x2. Esas son nuestras dos incógnitas principales. Pero de esas dos incógnitas, como pueden ver aquí, lo pueden relacionar al rango también. El rango tanto de la matriz aumentada como de la matriz de coeficientes es igual a 1. Eso quiere decir que tengo dos ecuaciones. Siempre hago hincapié en hacer un pequeño análisis, ¿no? Tengo dos ecuaciones, pero tengo dos incógnitas. Tengo dos incógnitas, pero solo tengo una ecuación. Entonces voy a tener que inventarme una nueva ecuación. Esta ecuación que está aquí es menos 2x1 más x2 igual a 0. Esa es la ecuación que me quedó. Porque, bueno, la otra se eliminó acá. Entonces, esa es la ecuación que tengo. Pero me voy a inventar una ecuación que es algo que comentaba la clase pasada. Que nosotros cuando tenemos más incógnitas que ecuaciones, nos inventamos una ecuación más para satisfacer que tengamos dos incógnitas, dos ecuaciones. Para este caso voy a poner que x1 es igual a t. ¿Okay? Y ya he satisfecho digamos, la propiedad de que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Aunque t pertenece a los reales, ¿no? T es un valor que también me lo he inventado, pero es la forma en la que nosotros logramos satisfacer de tener dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, sé que x1 es igual a t. x2, si despejo la primera ecuación, me queda que x2 es igual a 2 veces x1. Pero x1 es t, entonces x2 es igual a 2 por t. ¿Todo claro ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Entonces ya tengo x1 y ya tengo x2. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar lo que nos piden, que es x1 y x2. x1 y x2. x1, ¿cuánto es? T. x2, ¿cuánto es? 2t. T puede salir y 1, 2 me queda. Entonces, ¿cuál sería el vector propio? Para este caso sería 1, 2. Ese sería el vector propio. Obviamente que tenemos un parámetro t que podemos multiplicarlo por cualquier valor. Podemos tener, puede que a alguien le salga como vector propio 2 y 4. También es válido. Puede que a alguien le haya salido vector propio 1 medio 1. También es el vector propio correcto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un parámetro t que puede multiplicar siempre y cuando estos sean proporcionales. Todos estos son proporcionales. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo calcular los vectores propios?
Y pregunta, ¿cuánto sería la multiplicidad algebraica? Si habíamos dicho que es la dimensión. ¿Cuál sería la multiplicidad, geométrica de este vector propio? ¿Cuál sería? Eso es como volver al kernel, ¿no? Al núcleo. 2 me dicen por ahí. A ver. ¿Concordamos que es 2? ¿Qué opinan? Mi consejo siempre para encontrar dimensiones es preguntarnos, bueno, al menos en los pasos que yo realizo, obviamente, ese es un paso que yo utilizo, que he visto en algunos libros y se me quedó adaptarlo a mi forma de resolución. Pero no es que ustedes tengan que usarlo obligatoriamente, ¿no? Si desean, pueden usarlo, y si no, pues no, porque hay distintas formas de lograr llegar al vector propio, igual al núcleo, igual a las otras propiedades que obtenemos. Pero una de las formas que yo utilizo es inventarme una ecuación, ¿no? Y de eso depende mi dimensión, depende de cuántas ecuaciones me tenga que inventar. Si me invento una ecuación, es decir, tengo un nuevo parámetro, mi dimensión es 1. Si me invento 2 ecuaciones, mi dimensión sería 2. Si me invento 3 ecuaciones, mi dimensión sería 3. Esa es la forma en la que yo lo veo. Pero ahora vamos matemáticamente. Esto que está aquí, que obtenemos al final, que sería 1 y 2 por un parámetro t, ¿qué es? ¿Qué es matemáticamente? Una recta, ¿no? Es una recta. Si nosotros recordamos que, de hecho, la clase pasada graficamos, en uno de los ejercicios de ITO, pidieron graficar la imagen de una matriz asociada, también podemos graficarlo acá, ¿no? Le damos valores a t, por ejemplo, t es igual a 0. Si t es igual a 0, esto es 0, 0. T es igual a 1. Si ese es 1, ese es 1 y 2. T es igual a 2. Entonces, eso me da 2, 4. Entonces ubico esos puntos, ¿no? Por aquí estaría el 0, 0. Por aquí estaría el 1, 2. Por aquí estaría el 2, 4. Y eso al unirlo me va a dar una recta. Las rectas, ¿qué dimensión tienen? Tienen una dimensión, ¿no? Recordamos que un punto tiene dimensión 0, una recta tiene dimensión 1, un área tiene dimensión 2, un volumen tiene dimensión 3. ¿Qué dimensión tendrían las rectas? Bueno, ya lo dije, ¿no? Las rectas tienen dimensión 1, correcto. Entonces, cuando estamos hablando de una recta, tenemos una dimensión. Así es como nosotros lo vemos. Bueno, otra de las formas en la que yo lo veía es decir, ¿cuántas ecuaciones me invento para satisfacer de tener la misma cantidad de incógnitas y la misma cantidad de ecuaciones? Ese es, y bueno, para este caso la dimensión de este vector propio sería 1. Su dimensión del vector propio asociado al lambda 4 que utilizamos sería 1. Esa sería la dimensión. Y bueno, cuando hablamos de dimensión, hablamos de la multiplicidad geométrica. Si nos pidiesen la multiplicidad geométrica de este vector propio, pues diríamos que es de multiplicidad geométrica 1. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? Siempre se debe tener una ecuación extra inventada. Como les digo, es algo que yo lo hago, ¿no? De hecho, esto parte de un análisis. Por ejemplo, voy a colocar otra ecuación, algo así. Eso es esto es lo que yo me imagino cuando, por ejemplo, tengo un sistema de ecuaciones y supongamos que ya factoricé todo, ¿no? Ya, perdón, escaloné todo. Quedó algo así. 4, 3, 0, 0. Por lo general se utiliza cuando hacemos núcleos, ¿qué más? Imágenes, espacios nulos. Para esto utilizo esto de crear ecuaciones. Por ejemplo, imaginemos que ya me quedo ahí. Ya escaloné, ya tengo todo. Esto me quedó de rango 1. Y bueno,
se suponía que tenía dos ecuaciones porque tengo una y dos filas. Perdón, se suponía, claro, se suponía que debería tener dos ecuaciones para que eso sea compatible determinado, que es lo que nosotros buscamos. Pero no lo tengo. Hago mi análisis. Esto sí lo hago siempre. De hecho, creo que desde el inicio les mencioné de esto de hacer el análisis, ¿no? Debería tener dos ecuaciones, porque tengo dos incógnitas. Pero en realidad solo tengo una ecuación. ¿Okay? Ese es el análisis que yo hago. Ese es el paso uno después de haber escalonado una matriz en la que estoy buscando sus incógnitas. Esto no cuenta como ecuación porque es cero. No cuenta como ecuación. Entonces, cuando yo ya hice mi análisis, ahora me pregunto, vamos a suponer que mis incógnitas sean X y Y. Entonces tendría 4X más 3Y igual a 0. Y digo, tengo solo una ecuación y dos incógnitas. Lo ideal sería tener dos ecuaciones para dos incógnitas. Entonces ahí lo que hago es inventarme una ecuación extra, que puede ser tanto para X y para Y. ¿Okay? X, por ejemplo, le pongo T, por lo general le pongo T. Esa es mi forma de resolverlo. Por ejemplo, puede haber quienes no dicen, pues yo no necesito inventarme una ecuación, y lo hacen de esta forma, que yo también lo hacía antes. Tengo 4X más 3Y igual a 0. Puedo despejar y me quedaría 4X menos 4X entre 3. ¿No? Y ya está. Entonces ya despejé Y bueno, X está por ahí en algo. Entonces, al momento que yo voy a escribir XY, diría X es simplemente X. Y Y es menos 4 tercios de X. Y bueno, de ahí puedo sacar X y me quedaría 1 menos 4 tercios. Que si lo hago inventándome una ecuación, también daría lo mismo. Por ejemplo, si acá me inventara una ecuación que, por ejemplo, para X sea igual T, pues voy a despejar y me va a quedar que Y es igual a menos 4 tercios de X, que sería igual a menos 4 tercios de T. Tal vez puede parecer que es un paso más, ¿no? Pero ya me he acostumbrado a hacerlo así para comprender mejor que esta T es un parámetro que pertenece a lo real. Entonces, aquí como que me queda esta X y no me ayuda mucho, ¿no? Porque puedo pensar que esa es la incógnita, pero no es así. Este X es un parámetro. Y bueno, ese es el proceso, ¿no? Y me preguntaban si siempre se debe tener una ecuación extra inventada. Eso depende de la forma de resolución. Como les digo, yo lo que hago es inventarme ecuaciones. En esa forma de acá simplemente pueden despejar. Pero la situación es cuando, por ejemplo, tienen una matriz de 3 por 3, vamos a poner 4, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Imaginemos que tengamos esto. Hago mi análisis, ¿no? Mi análisis para este caso me dice que tengo 3 incógnitas, porque he tenido 3 filas. Pero solo tengo una ecuación que me ayuda, el resto son ceros. Entonces imaginemos esta situación. La voy a escribir aquí, que haría 4X más 3Y más Z igual a 0. Y lo que sucede aquí es que me faltan dos ecuaciones. Lo que podría hacer es despejar, ¿no? Despejar una variable, aunque aquí se hace un poco más engorroso el despeje, por lo que son 3 variables. Pero con práctica se logra, ¿no? Y bueno, la solución que yo tomaría aquí, pues me invento dos ecuaciones más. Diría X es igual a S y Y es igual a T, donde S y T pertenecen a los números reales. Entonces ahí despejaría Y en función a X, Y en función a S y a T, X en función a S y a T y Z en función a S y a T. Y bueno, esa es mi forma de resolver. Aquí, por ejemplo, me inventé dos ecuaciones más para satisfacer la necesidad de lograr esto, ¿no? Que 3 ecuaciones sean igual a 3. ¿Hasta ahí alguna duda más? ¿Todo claro hasta ahí? Bien. Tal vez si me podían pasar la pregunta del hito
para revisarla ahora. Me dijeron que al final, entonces he dejado algunos minutos para la pregunta. Así me lo envían al WhatsApp o por aquí por Zoom. Bien, ya, ahí está. A ver, vamos a resolverlo. Ya no hay más dudas sobre la clase, ¿verdad? Preguntaba si había alguna duda más que podamos resolver. Entonces, déjame abrir la imagen. La 2. A ver, vamos a revisar. Nos dicen, bueno, responde verdadero o falso. Está. Dicen, justifique claramente cada una de sus respuestas. La 2. Nos dicen L, una matriz de 2 por 2 que va a... Es una transformación lineal. Ya. A ver, tenemos que L es una transformación lineal, ¿ok? Que recibe una matriz de 2 por 2 y va de R. Eso aquí nos lo escriben de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. A veces lo hacen, no sé si la idea sea confundir, tal vez quieren dar una nueva perspectiva, pero lo que quiere decir es que L es una transformación que va de R cuadrado a R. ¿Ok? Y esto inmediatamente en nuestras cabezas tiene que llevarnos a que tengo una matriz L que va a recibir como conjunto de partida, por ejemplo, X1, X2. Y aquí voy a tener una matriz de transformación ABCD, que al multiplicar por X1, X2, me va a dar un K, es un valor final. Entonces, eso es lo que estoy pensando ahora. Lo que nos dicen aquí es que L, cuando yo reemplazo, cuando yo voy a reemplazar L, A, B, C, D, ajá, ok. Nos están diciendo que esto va a entrar al conjunto de partida. Entonces, nuestro conjunto de partida, ok, aparte de cumplir esta condición de que va del R cuadrado al R simple, vamos a tener que va a ser una matriz de 2 por 2 la que va a ingresar. X1, X2, X1, X1, 1, X2, 1 y X2, 2. Que va a estar multiplicado a algo que tendría que ser, para que eso me dé un R. A ver, okay. Para que eso sea un R, nosotros tenemos que analizar por qué matriz tiene que estar multiplicado. Eso es lo que va a ingresar, ese es mi conjunto de partida. Ahora, aquí voy a tener una matriz asociada, que todavía no sé cuál es la dimensión, que va a multiplicar a esa matriz de 2 por 2. 1, 2, 2. Y me va a dar un valor. Ese valor tiene dimensión 1 por 1. Ese es su orden. Esto tiene dimensión 2 por 2. Esto no se puede. Ahí está. No sería una transformación lineal. El simple hecho que no se pueden multiplicar. Pero vamos a ver si lo logramos ver entre todos. Esa es mi matriz, esa es mi transformación L. Lo comprendemos de esta forma. En L va a ingresar una matriz de 2 por 2. Ese es mi conjunto de partida, que va a partir del R cuadrado, pero ese es un R cuadrado diferente, porque tiene 2 filas, 2 columnas. Y va a ingresar ahí A, B, C y D. Imaginemos que aquí va a ingresar A, B, C y D. Y me va a dar como resultado un valor, un único valor.
Este único valor tiene dimensión 1 por 1. Simplemente va de R, solamente tiene un valor, tiene una sola fila y obviamente una sola columna también tendría. Pero lo que sucede acá es que yo tengo que multiplicar una matriz de 2 por 2 por algo para que me dé un valor de 1 por 1. ¿Eso existiría? ¿Qué dicen? ¿Existe tal matriz asociada? Dicen, se puede multiplicar una matriz de 1 por 2 por la izquierda y 1 por 2 por la derecha. Me dicen, se puede multiplicar una matriz 1 por 2 por la izquierda y 2 por 1 en la derecha. Algo así. A ver, aquí me dan una idea que sería eh, una matriz 1 por 2 por la izquierda. Sería aquí, matriz 2 por 2. Y una matriz 2 por 1 por la derecha. Interesante, pero creo que no. Para ese caso voy a obtener una matriz de 1 por 2. 1 por 2. Voy a tener una matriz 1 por 2. Bueno, en caso que se pudiera hacer, pero no se puede hacer. Tengo 1 por 2. En caso de que, bueno, me comentaron por ahí de que lo que podría hacer es, aquí está mi matriz 2 por 2, y lo que voy a hacer por la izquierda, multiplicarlo por una matriz de 1 por 2, y por la derecha por una matriz de 2 por 1. ¿Ya? No he visto que eso sea válido, y no creo que es válido, porque de hecho necesitaría una matriz asociada. Y de hecho, este es mi conjunto de partida. Por esto tengo que multiplicar una matriz asociada, una única matriz asociada. Y me dicen los dobles paréntesis en la matriz L significan módulo. No, el hecho de que estén esos dos paréntesis no significa que sea módulo. Es decir, que es una matriz, una transformación L, sino que como no está evaluando, cuando nosotros evaluamos las transformaciones, no ponemos el paréntesis porque es simplemente una sola columna. Pero como en este caso son dos columnas, entonces sí es necesario poner dos paréntesis adicionales para especificar. Estos primeros paréntesis pertenecen a la transformación y estos dos paréntesis que están aquí pertenecen a la matriz que estamos encerrando. Pero no significan algo en particular. Y ya, yo diría que no es una transformación lineal. Y la justificación sería en que no existiría una matriz asociada a la que multiplicar por una matriz de 2 por 2 me dé un valor de 2 por 1. La idea fue buena que me dio uno de sus compañeros de multiplicar primero por una matriz de 1 por 2 y luego de 2 por 1, pero en ese caso, ¿dónde estaría la matriz asociada? Y en ese caso de la matriz asociada no tendríamos dónde evaluar las propiedades en caso, en caso tuviésemos para comprobar la transformación. Yo diría que no sería una transformación lineal. Podría ser tal vez otro tipo de transformación, así como lo mencionó su compañero, de multiplicar primero por un vector que satisfaga la condición de multiplicidad y luego multiplicar por otro vector. Ese podría ser tal vez otro tipo de transformación lineal. Pero para este caso, recuerden que en transformaciones lineales, al inicio lo que tenemos que saber es que tenemos que tener una matriz asociada, un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Y para este caso, con una matriz asociada no basta para poder obtener este conjunto de llegada. No sé qué opinan. Yo diría que no es una transformación lineal. Y esa sería mi justificación. ¿Alguien hizo lo mismo o lo plantearon de otra forma?
Bastante interesante, ¿no? Ah, me dijeron no me vino eso. Mm, interesante. Bueno, así es, ¿no? Yo diría que no es una transformación. Igual averiguaré, ¿no? Averiguaré si se puede hacer eso de multiplicar una por una y luego por otra. Aunque no, yo estoy firme por ahora de que no es una transformación lineal. Eh, ¿Alguna otra duda? Ay, sobre estos temas o algo, si no, no, todo claro. Bien. Listo, entonces ya estaríamos acabando en gran parte el módulo uno. Eh, Igual creo que tienen recuperación, ¿no? Me parece que hay una recuperación de módulo uno, delito uno. Bueno, propondré tal vez si quisieran uno de estos días para tomar también así como la semana pasada, que tome 2 horas para repasar si desean, ¿no? Me dicen que es el 21 de octubre. Ah, entonces tenemos tiempo, ¿no? Entonces podría ser de aquí a una semana tal vez, o que repasamos, ¿no? Igual propondré, ¿no? Si están de acuerdo, formamos un grupo y repasamos, ¿no? En caso que lo crean conveniente. Porque me parece que, ah, preguntan por ahí si había lab, eso sí no lo sé. Y, y bueno, en caso lo crean conveniente, quedamos en reunirnos para repasar, ¿no? Con la finalidad de ir a la recuperación. Y bueno, cualquier duda igual escriben al WhatsApp con confianza nomás y listo. Eso sería todo por hoy. Gracias.